Buenas noches. En esta oportunidad, pues nos toca estudiar la unidad número 4 de peritaje, la materia que estamos recibiendo. Pues esta unidad titula Evaluación de secuelas en víctimas de delitos sexuales, credibilidad de testimonio infantil. Como sabemos, pues y mencionábamos en la unidad anterior, hoy por hoy en nuestro medio se está viviendo mucho y se está evidenciando mucho sobre estos casos, en donde los cuales eh, el psicólogo forense tiene mucho que ver. Y como podemos ver, realmente tenemos en esta nuestra sociedad muchos casos de abuso sexual infantil, en cual pues se da mucha credibilidad ahora porque antes no se lo hacía y es por eso que los niños pues ni siquiera se percataban en pronunciar siquiera de lo que estaban siendo objeto. Es así entonces que en esta unidad me ha llamado la atención pues el peritaje victimológico como tal, que habíamos ya visto que es una de las partes pues del peritaje en la unidad anterior. Entonces, el peritaje victimológico es la parte específica y está dedicado a presentar un procedimiento aplicable a los casos de evaluación parcial de las víctimas, procedentes de cuando se requiere pues de medios de prueba pertinentes y, y contundentes, ¿verdad? Entonces, cuando el daño es principalmente psicológico, no es moral, cuando no hay evidencia física y cuando existen idóneos peritos públicos o privados que hacen de esta práctica una legítima y aceptada socialmente. Pues a continuación vamos a enunciar algunos casos en los cuales resulta evidente y relevante esta intervención profesional, como es frecuente la situación en niños abusados, como habíamos mencionado, sobre todo pues de niños abusados sexualmente, que parece que hay un gran número de hoy por hoy en nuestra sociedad, en nuestro medio donde estamos pues laborando, se escucha muchísimo sobre este tema. Y pues así, estos niños son dos tipos, unos que no presentan evidencia física del delito. Otra circunstancia puede ser que se pueda asociar indefendiblemente con el peritaje psicológico es la presencia de presunción de lesiones cerebrales, porque estas realmente no se ven y tiene pues que realmente eh, ser evaluado ya justamente por un médico legal estas patologías. El peritaje psicológico también encuentra justificación cuando se trata de establecer las perturbaciones psicológicas posteriores a lesiones físicas y situaciones violentas y victimaciones. Así también se podría ilustrar infinidad de situaciones adicionales, lo cual generalmente no es necesario porque pues ya están familiarizados con el ámbito judicial, ¿no? El que se encarga de revisar todo esto ya tiene pues realmente una idea de lo que se está tratando, de la realidad y los requerimientos que se necesita para evaluar. Ante estas circunstancias, estos casos, si hablamos de los casos psicológicos, para que tenga que actuar y evaluar las víctimas, debe pues realmente cumplir estos 4 pasos que son importantes, que los mencionaré a continuación. El primer paso es diagnosticar si existe alteración psicológica. Eso es muy importante, ¿no? Y que por lo general siempre existe una afectación psicológica. Luego se debe definir si la alteración se presentó posterior al daño sufrido o informado, es decir, destacar niveles eh, premórbidos. Como tercer punto tenemos identificar si la perturbación psicológica es coherente con el daño infringido y con el perfil victimológico, pues que está conocido o pues está conocido también por la ciencia. Y como cuarto punto final es informar sobre el pronóstico. ¿De qué se trata este pronóstico? Es decir, si va a mejorar, en cuánto tiempo va a mejorar, de qué depende
la mejoría y el tratamiento psicojurídico sugerido como medida eficaz. Entonces, estos son unos puntos muy importantes para el peritaje victimológico. Así también tenemos aquí a continuación, pues uno de los ítems que hay que destacar. Vamos a destacar uno de los principales que a mi parecer es diagnosticar si existe la alteración psicológica que mencionábamos a continuación. Dice que pues para esto el forense debe orientarse por los síntomas conocidos por la disciplina como consecuencia de la ficción, es decir, buscar los síntomas esperados por el conocimiento clínico. Y pues hay que ver si como siempre hay un estrés postraumático, es frecuente en las víctimas de este tipo de patologías o de este tipo de abusos que se evidencian. Así también pues eh, se debe, se debe evidenciar fundamentalmente que el uso de instrumentos esté fundamentado en un objetivo claro de evaluación. Siempre el objetivo es importante. Las pruebas que se debe presentar deben ser pues fehacientes. Así la víctima presenta sintomatología y si la víctima presenta sintomatología psicológica, esta debe ser coherente con su nivel de funcionamiento actual, es decir, debe haber una afección en una o varias áreas vitales del síntoma por sí solo. Puede significar una simulación. Por eso esto es muy importante tenerlo presente. Así también pues vamos a mencionar algo importante que hay que definir si las alteraciones se presentó posterior al daño sugerido e informar, es decir, evaluar los niveles premórbidos que mencionábamos. O sea, más o menos ir evaluando pues realmente si fue posterior al daño o si ya sufrió algún daño, ¿no es cierto? Como tercer punto tenemos determinar la perturbación psicológica es coherente con el daño infringido y con el perfil victimológico conocido por la ciencia. Es importante, es enorme la responsabilidad pues del psicólogo forense, ya que en este punto le es imprescindible desarrollar con agudeza en la realización de sus dictámenes, los cuales deben guardar completa coherencia interna y externa. Uno de los elementos con los que se dictarán valga la redundancia, un dictamen victimológico. Debe ser coherente con el perfil conocido por la comunidad científica. Así también es importante y relevante destacar la situación y reafirmar clínicamente que existe una relación lógica y científica entre la psicología y el daño. Tenemos también que informar sobre el pronóstico, es decir, si va o no a mejorar. Como habíamos mencionado por último este punto, pues aquí también es importante la asesoría y la decisión judicial, realizando una prospección de la víctima y de su recuperación para ampliar la perspectiva del jurista, que valorará el peritaje y así dimensionar lo que sería una intervención judicial eficaz. Esto es más o menos pues lo que estos puntos me han llamado a mí la atención. Hemos descrito estos 4 puntos que son muy importantes. Ahora pues si mencionamos la violencia sexual, el incesto, el abuso sexual, pues que se está escuchando todo el tiempo, pues ya son otros puntos que estaremos tocando pues en una continuación de las clases que tenemos con nuestros profesores. Tenemos también algunos mitos que tenemos, mitos de abusos sexuales que ocurren, que son pues realmente terribles al mencionarlos. Esto es lo que puedo indicar de este punto de la unidad que me llamó la atención. Muchas gracias.